el sacerdote que el inquisidor, esa era la palabra que me salió, el inquisidor en esta historia. Así que bueno, la novedad es esa, concretamente, con suerte tengamos una serie internacional de 8 capítulos. Bien. Con el nombre de La Rosa. Ahí está. Peliculón, novelón, por supuesto, novela inmensa de Humberto Eco, y bienvenida a la serie. Pero nosotros seguimos con otro tema que tiene que ver con el proyecto de reforma constitucional introducido por el Poder Ejecutivo Provincial en la legislatura santafesina, las objeciones que se han vertido hasta ahora de distintos sectores, de abogados especializados en Derecho Constitucional, también por parte de Cambiemos, esta semana, hace 2 días, que el interbloque de Cambiemos se pronunció en contra por los plazos, básicamente, de la reforma. Estamos con el director de la reforma y autor, de alguna manera, uno de los autores del proyecto de reforma introducido en la legislatura, el doctor Oscar Blando. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cuáles son las... seguramente, obviamente, escuchaste las objeciones que le hace la oposición a la reforma, pero básicamente está centrada en los plazos, Oscar. ¿Se llega con estos plazos? Bueno, se llega si la legislatura aprueba el mensaje. Y evidentemente no. Ahí hay un problema de números también. Me parece que hay que explicarle a la ciudadanía que, en primer lugar, no es que este proyecto se presentó ahora y que ahora lo está tratando la legislatura. En realidad hubo un proceso que fue base para la reforma, que duró desde mediados del 2016, y poco coordiné, con cientos de reuniones con las organizaciones de la sociedad civil, con especialistas, con académicos, con gremios. En realidad nunca tuvimos objeciones sobre la necesidad de la reforma. Todos querían incluir temas para la reforma. Y esa síntesis fue ese proyecto que el gobernador decidió presentar hace pocas semanas. Es la legislatura ahora la que tiene que decidir, porque hay que entender por algunas de las objeciones. Yo te voy a pedir un minuto porque estamos, enseguida vamos a seguir con este tema, pero bueno, habrás escuchado la palabra del presidente Macri. Sí. En este momento está empezando a hablar Duhovne en Buenos Aires. Vamos a escuchar la primera parte de la explicación de cuál es el proyecto y enseguida, con las disculpas de caso, seguimos escuchando al doctor Oscar Blando. A ver. Y decidimos irlo corrigiendo gradualmente para a la Argentina. Bien. Sí, bueno, ahí está entonces lo que decía Duhovne. No está establecido el monto todavía que el FMI le va a prestar a la Argentina, pero sí que le va a prestar. Es muy difícil de creer esto, por supuesto, no quieren decir todavía cuál es el monto. Es muy difícil que se llegue a un acuerdo sin saber aproximadamente cuál es el monto que la Argentina necesita para salir de este problema que se ha generado a partir de esta devaluación con el valor del dólar. Veremos entonces después si podemos poner en el aire otro tramo de la conferencia de Duhovne. Después, por supuesto, en los días contados este tema va a seguir, pero nosotros seguimos hablando de lo que destacamos un poquito lo que decía Duhovne, ¿no? En los primeros 30 segundos usó 3 veces la palabra preventivo, que el acuerdo es preventivo para tratar de prevenir evidentemente una crisis mayor. Destacó el acuerdo del FMI con el programa de gradualismo del gobierno, y después habló que ya el acuerdo entonces estaría cerrado, pero sin mencionar ningún tipo de monto. Seguimos hablando, decíamos, con el doctor Oscar Blando. Estábamos en el punto, Oscar, que sobre reforma constitucional, que la pelota está en el lado de la legislatura, que había un acuerdo previo sobre los puntos fundamentales de la reforma. Sí, la mayoría de los puntos, los legisladores, los partidos políticos están contestes en que hay que modificar, los grandes lineamientos están ciertamente acordados. Algunos hacen algunas observaciones por alguna palabra, por algún sentido que falta o que se tiene. La verdad, me parece que hay mucho egocentrismo y veleidades, pero esto no es un proyecto de reforma. La reforma la hace la Convención Reformadora Constituyente. Esta es la que establece los artículos. Lo que hizo el mensaje del Poder Ejecutivo y lo que en todo caso hará la legislatura si aprueba la ley, son las líneas generales, los artículos. Miren, en la Constitución vigente del 62, ¿saben cómo era? Reforma parcial de la Constitución, artículo 1, 2, 3, 5, 6, hasta el 140. No había una sola referencia, porque algunos dicen, no está claro. Los convencionales del 62 dejaron abierto todo a la Convención Constituyente. Nosotros, al contrario, no queremos hacer pacto de olivo, pero sí dar
algunas directrices sobre hacia dónde va la reforma, pero la legislatura tiene la palabra, puede modificarla, ampliarla, restringirla. Ingresó por diputados el proyecto. ¿Cuál estima usted que es el plazo tope con el cual, si no convoca a la Convención Constituyente, esto se cae? ¿Junio, julio? A ver, no es que se cae. Nosotros proponíamos una reforma, que lo hemos dicho siempre, por otra parte, en un año no electoral. Porque en los años anteriores dijeron que era año electoral, y el año que viene va a ser un año electoral. Por lo tanto, nosotros creemos que este es el año posible para hacerlo. Entonces hicimos un cronograma dedicado a ese escenario 2018. Por supuesto que si se dilata en las comisiones o en la legislatura y no se aprueba en los términos más o menos previstos, mayo, junio, que podían darse, desde luego se podrá postergar, no es que el proyecto cayó, tiene estado parlamentario por 2 años, por lo tanto es posible seguir y continuar avanzando con el mismo, con los consensos necesarios, ¿no? Entonces, la semana pasada nosotros hablamos con un abogado, con el doctor Rondina concretamente, y puntualizaba algunas cuestiones, objetaba algunas cuestiones vinculadas con algunos puntos del proyecto de reforma con los cuales no estaría de acuerdo o que no estaban demasiado precisos. La idea entonces es que se discuta punto por punto y que estar abierto a todo tipo de modificación, digamos. Esa Por supuesto, además, a ver, constitucionalistas serios como Iván Cullen, como Ricardo Terrile, para nombrar a 2 de Rosarios, no hacen estas observaciones, al contrario, apoyan claramente el proyecto de reforma, más allá de que pueda haber disidencias, pero todo el mundo, especialistas, no especialistas, están en el momento apropiado, la sociedad civil, para discutir estos temas, porque la legislatura todavía no los aprobó, estamos haciendo actos continuamente. La semana pasada, salud, pueblos originarios, ustedes no saben, cuando los sectores que están desventajados en la sociedad y ven que, como ellos, los pueblos originarios pueden tener en la Constitución sus derechos plasmados, incluso en mayor medida que en la Constitución Nacional, porque hay que entender esto, nosotros no vamos a reproducir los derechos que están en la Constitución del 94. La Constitución del 94, sus tratados internacionales, es un piso mínimo, pero no un techo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el acceso a la información pública que proponemos, ya está en la Constitución, aunque no se aplica, y en Santa Fe solamente hay un decreto del Poder Ejecutivo. Los demás poderes, legislativo, judicial, intendencia, municipalidades, hay mucha opacidad. Pero además del acceso a la información pública, lo que proponemos en todos los niveles y en todos los poderes es que el Estado promueva la información pública, sistemática, conectada y además accesible. No solamente hay que pedirle, la tiene que producir el Estado. Y esto es un estándar superior a lo que hay en la Constitución Nacional, igual que el género. No solamente decimos paridad, igualdad de hombres y mujeres, decimos perspectiva de género, que estos son políticas públicas en lo familiar, laboral, político y social, para que haya igualdad real de oportunidades. Muchísimas gracias, doctor. Le pedimos 1000 disculpas porque nos hubiera gustado hablar un poco más, por supuesto, de esto, pero es un día muy especial, por eso tuvimos que interrumpir por la conferencia. Vale para lo que... algunos dicen que no es el momento porque en Santa Fe pasa no sé qué cosa. Me parece que los problemas vienen desde Buenos Aires. Habría que fijarse en esos problemas que son realmente serios y, por supuesto, pueden impedir un debate sobre la reforma. Gracias. Gracias. Gustavo. Vamos a la pausa con la cantante puertorriqueña, la boricua Cani García, que el 18 de mayo va a editar su 5º disco, ya galardonada con varios premios Grammy Latino.